Un cordial saludo para todos. El propósito de este video es realizar junto con mis compañeros de grupo la socialización del taller de medidas de dispersión del curso de estadística descriptiva. La finalidad de la aplicación de las medidas de dispersión en un conjunto de datos es que nos proporcionen información adicional que nos permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central obtenida, ya que si los datos se encuentran ampliamente dispersos de la posición central, nuestra media es menos representativa. Las medidas de dispersión utilizadas en este taller son el rango, la varianza, el coeficiente de variación y la desviación típica. En el primer punto del taller nos plantean el siguiente ejercicio. Nos dan un grupo de edades de 9 personas que ingresaron a la biblioteca. Estos datos se encuentran sin agrupar. Nos piden calcular los valores del rango, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Las edades que tenemos se encuentran entre los 37 años y los 88. Para realizar el cálculo del rango, restamos el valor mínimo de edades, que en este caso es 37, del valor máximo, que es 88. Y de esta manera obtenemos el valor del rango, el resultado es de 51. Por consiguiente, calculamos la media, que es necesaria para calcular las medidas de dispersión. La media es el promedio de un conjunto de datos. Se encuentra al sumar todos los números en el conjunto de datos y luego al dividirlo entre el número de valores del conjunto. En este caso, 510 sobre 9 para un resultado de 57. La varianza se obtiene restando a cada uno de los valores el valor de la media de todos los valores, elevando al cuadrado cada una de las diferencias resultantes, sumando las diferencias al cuadrado y dividiendo ese total por el número de valores menos 1. El resultado de la varianza en este caso es de 276. La desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Tenemos que la raíz cuadrada de 276 es 16.6. Por último, calculamos el coeficiente de variación, que se obtiene de la división de la desviación típica por la media obtenida y multiplicada por 100. En este caso obtuvimos una desviación típica de 29,3, lo que se concluye que la media obtenida es representativa. Cabe aclarar que en este caso, en este primer ejercicio, utilizamos las funciones de Excel para calcular las medidas de dispersión. Mis compañeros continúan con la explicación de los siguientes puntos del taller. Bueno, buenas tardes, dando continuidad al segundo punto del taller, en el cual nos dan la edad de 100 empleados de una empresa agrupados en una tabla simple. Nos piden hallar el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 y construir el diagrama de caja y bigotes, con el cual podemos determinar la dispersión de los datos. También podemos determinar los valores del rango, la varianza, la desviación típica o estándar y coeficiente de variación. Lo primero que hacemos es completar la tabla de frecuencia. Nos dan la variable X, que son las edades de los empleados, y FI, que es la frecuencia absoluta y que hace referencia al número de veces que se repite un dato. Continuamos calculando la frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta después de la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta dividida por el número de datos y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de la frecuencia relativa adicional. Adicional a esto, debemos agregarle a la tabla de frecuencia las siguientes variables para poder realizar el cálculo de las medidas de dispersión: XI por FI, XI menos la medida XI menos la medida elevada al cuadrado, y XI menos la medida elevada al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Después de completar nuestra tabla de frecuencia, procedemos con el cálculo de las medidas de dispersión. El rango lo obtenemos del resultado del dato mínimo y el dato máximo del conjunto de datos. La medida, en este caso, por ser datos agrupados en una tabla simple, se calculan con el resultado de la sumatoria de XI por FI dividido en el número de datos. La varianza la obtenemos del resultado de XI menos la media elevado al cuadrado y multiplicado por la amplitud.
dividido por el número de datos menos 1. La desviación típica, como lo mencionábamos anteriormente, es la raíz cuadrada de la varianza. Y por último, el coeficiente de variación lo conseguimos de la división de la desviación típica por la medida obtenida y multiplicada por 100. El coeficiente en este caso nos dio un resultado de 7.65, que indica que tenemos una medida representativa. Para hallar los cuartiles los buscamos en nuestra tabla de frecuencias, en la frecuencia relativa acumulada, y son aquellos valores correspondientes a 25, al 50 y al 75% de la población. Para realizar nuestro diagrama de caja de bigotes debemos tener los datos máximos y el dato mínimo de nuestro conjunto de datos, el valor de cada uno de los 3 cuartiles y los anchos. Con los valores obtenidos de los anchos creamos nuestro diagrama de caja y bigotes y determinamos la dispersión de los datos de nuestro conjunto. Ya mis compañeros continúan con el desarrollo del tercer punto. Bueno, siguiendo con el punto 3 del taller, nos dan los días de vacaciones que tomaron los empleados durante el último año, en una tabla de datos agrupados por intervalos. Y nos piden determinar, de la misma manera que en los ejercicios anteriores, los valores del rango, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Igual que en el punto 2 del taller, complementamos nuestra tabla de frecuencia con las mismas variables que mencionamos anteriormente, pero en este caso, por ser una tabla de datos agrupados por intervalos, tenemos el cálculo de una variable adicional, que es la marca de clase, haciendo referencia al dato medio entre el límite inferior y superior del intervalo. Las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación típica o estándar y el coeficiente de variación se hallan de la misma manera que en el punto 2 del taller. Un saludo para todos, dándole continuidad al taller asignado. Continuaré entonces con el cuarto punto del mismo ya mencionado. Bueno, nos dan los datos de una competición de tiro al blanco con rifle de aire. ¿Qué nos brindan aquí? Nos brindan un registro de los 2 últimos participantes después de hacer 15 disparos cada uno. Nos piden hallar el promedio del conjunto de datos, o sea, la media, la mediana, la moda y la desviación estándar, el coeficiente de desviación de los datos. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Comparar los 2 conjuntos de datos. También nos pide realizar el diagrama de caja y bigotes para el puntaje de cada uno de los jugadores. Y seguido realizar la tabla de frecuencia para el puntaje de cada jugador. ¿Qué hacemos? Bueno, iniciamos organizando los datos de cada uno de los conjuntos de menor a mayor. Quiere decir, o sea, los puntajes obtenidos de cada uno de los jugadores después de los 15 disparos. De esta manera se nos facilita realizar el cálculo de las medidas de tendencia central que nos pide el ejercicio. En este caso sería la media, la moda y la mediana. Después de esto calculamos las medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y comparamos los 2 conjuntos de datos. Después de comparar estos 2 conjuntos de datos y el coeficiente de variación obtenido, podemos concluir que, aunque los 2 jugadores tienen el mismo promedio, las medias son iguales. Por ejemplo, el jugador 2 presenta menos dispersión en sus datos y su comportamiento es más uniforme en comparación con el jugador 1. Después de esto realizamos la tabla de frecuencia simple para cada jugador. ¿Cómo lo hacemos? Calculando los cuartiles correspondientes y realizamos el diagrama de caja y bigotes, como ya se ha explicado en los ejercicios anteriores.